flujos turbulentos, esta es igual siempre con la unidad. Por eso es estúpido pensar que un maestro de fenómenos de transporte te ponga un problema que tenga datos. Si a la larga tú no vas a trabajar con flujos laminares, vas a trabajar siempre con flujos turbulentos. ¿Me explico? Sí te puede enseñar tal vez a darte un problema de un ejercicio, como un ejercicio, un pasito para un flujo laminar, pero eso no te sirve de nada, porque todas las capas que tienes son milimétricas, los caudales son de un tamaño de un suero, o sea, eso no te sirve. Y la mayor parte de estudiantes que tenemos de fenómeno de transporte, odias fenómeno de transporte, no lo entiendes, porque el maestro te hizo odiar esa materia, porque no tiene esa visión, ¿ok? Si tú fueses un ingeniero en físico-matemáticas o un ingeniero en fenómeno de transporte, porque también hay una maestría en fenómeno de transporte y esos tipos ya medio locos, entonces sí tienes razón de hacer esos ejercicios, pero mientras no, porque no vas a trabajar jamás con flujos de tipo laminar. ¿Ok? Bueno, continuamos aquí, seguimos. Más el valor de Z subíndice 1 más el valor de H de la bomba útil va a ser igual al valor de P subíndice 2 sobre densidad 2 gravedad, más el valor de alfa subíndice 2 velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, más el valor de Z subíndice 2 más el valor de H de la turbina eléctrica más el valor de H. ¿Ok? Tenemos, ¿sabes? Toda la ecuación. Vamos a convertir esa ecuación general en una ecuación particular aquí, en las condiciones frontera que tenemos acá. Ahora aquí, fíjense bien, aquí por ejemplo la presión, si tenemos un diámetro mayor y tenemos un diámetro menor, entonces la presión no puede ser igual, es un sistema cerrado. Entonces hablamos que cuando hay sistemas cerrados aparece una cochinada que se llama caída de presión combinada. La P cerito que tenemos con la PNL que está acá son diferentes, por eso aparece la delta de P. Entonces estas son diferentes, entonces las presiones 1 y la presión 2 ¿cómo son? Diferentes. Las velocidades, ¿cómo son las velocidades? Si aquí tenemos un diámetro mayor, y aquí tenemos un diámetro menor, ¿verdad? Diámetro mayor, entonces las velocidades ¿cómo son? Diferentes, ¿no? Acá sería 1 y este sería 2. ¿Dónde tenemos la mayor velocidad? Pues con el diámetro más pequeño, ¿no? Entonces tenemos velocidad. Okay. Entonces esto nos dice que son diferentes. Vamos a poner diferentes, no importa si pones mayor o menor, nada más sabes que es diferente y que no lo puedes eliminar de la ecuación de Bernoulli. ¿Cómo son los valores de Z? Son iguales, entonces aquí sí, ok, son iguales. Entonces buscamos en la ecuación de este punto que tenemos acá, grandote, a este punto que tenemos acá, de este punto a este punto, ¿tenemos una bomba? No. ¿Tenemos una turbina? Tampoco. ¿Vamos a calcular las pérdidas por fricción? No. ¿Vieron? Entonces se reduce nuestra ecuación. ¿Podemos eliminar otra variable? Sí, los valores de Z. Z subíndice 1 y Z subíndice 2. Y todo nos queda solamente presión. Entonces, algunas veces esas ecuaciones son las ecuaciones que llamamos de Bernoulli ideal. Pero nosotros tenemos que partir de eso. Ahora, si se convierte esa ecuación general, se convierte en una ecuación particular. Nunca olviden eso. Siempre van a partir ustedes de ecuaciones generales para convertirlas en ecuaciones particulares. Nos quedó de acá. ¿El alfa cuánto va a valer para nosotros? 1. Si esto es cierto, entonces tenemos P subíndice 1 sobre densidad 1, pero la densidad no va a cambiar. No tenemos un efecto de temperatura. La densidad 1 y la densidad 2, ¿cómo van a permanecer? Iguales. No, simplemente vamos a dejarlo como densidad. Si esto es cierto, tenemos esto más el valor de la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, y va a ser equivalente a la presión subíndice 2 sobre la densidad, la gravedad. ¿Qué sigue? Más el valor de la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Entonces pasas de una ecuación general a una particular. Y lo que tienes que hacer, fíjese bien, lo que tienes que hacer es, porque esa es una metodología, tienes que ordenarlas. Antes existía un cantante que se llama Chicoche, ¿sí? Entonces, ¿quién es la presión mayor? ¿P subíndice 1 o P subíndice 2? ¿Quién es mayor? Entonces, para no manejar signos negativos,
ordenas primero las presiones. Entonces la P subíndice 1 es mayor que la P subíndice 2. Y si esto es cierto, entonces esta que está acá la vas a pasar restando. ¿Ya lo viste? Como tienen el mismo denominador, nos queda densidad, gravedad. ¿Sí? Pasas P subíndice 2 de este lado porque es más pequeña que la P subíndice. Y en todos los casos, si esta cosa fuera al revés o fuese de esta hacia acá, tienes que ordenarlas de la misma forma. Siempre la presión mayor te va a indicar. Si la presión mayor la tenemos acá, como la mano de la regla derecha o izquierda, tenemos que saber que el fluido va hacia la derecha. O como una pasta de diente, oprimimos acá para que el fluido salga hacia nuestra derecha. ¿Ok? Entonces, ahora, las velocidades. Si nosotros arreglamos esto, ya lo más fácil es lo que sigue. Si esto lo arreglamos, entonces también ya quedan arregladas las velocidades. Entonces tenemos la velocidad mayor, ¿dónde quedaría? Si ya los arreglamos así, entonces la velocidad 2 es mayor que la velocidad 1, dividido entre 2 veces su gravedad. Ya lo vieron. Por eso siempre quedan arregladas así las presiones. Porque aquí cuando hacemos el fenómeno de transporte, siempre nos va a quedar P0 menos P en L. Y eso lo indicamos como la diferencial de presión. Pues sabes esto y llevas ese origen. Ahora, fíjense bien, si esto es cierto, entonces no tenemos nosotros más que buscar el caudal volumétrico. Pero ¿de dónde van a surgir el caudal volumétrico? Vamos a despejar. Vamos a ir despejando. Entonces, aquí vamos a poner, entonces, este que está acá nos está estorbando y podemos pasarlo de este lado. Entonces tenemos, si esto es cierto, tenemos que P subíndice 1 menos P subíndice 2 dividido entre densidad y gravedad. Y lo que tenemos aquí que está multiplicando pasa dividiendo y tenemos el valor de 2 veces la gravedad. Esta gravedad y esta gravedad se va a convertir en la unidad. Y tenemos igual a la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado. ¿Lo vimos? Continuando aquí. Vamos a ver. Si esto es cierto, entonces tenemos que nos queda P subíndice 1 menos P subíndice 2, que está multiplicando al número 2, a esa diferencia de presión, dividido entre la densidad del fluido. Y tenemos las velocidades, velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado. Esa no la podemos calcular, no tenemos nosotros información para calcular eso. Entonces, el señor que desarrolló esto, que fue un ingeniero, el señor Venturi, dijo, bueno, podemos hacer lo siguiente, las velocidades, vamos a trabajar nada más con este pedacito. Entonces, las velocidades son de la siguiente forma. Si esto es cierto, la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado, que son estas que están acá, pues pueden ser iguales a lo siguiente. ¿Cómo cambiar esas velocidades? Entonces, surge que sabemos nosotros que el caudal volumétrico es igual, ya sea el caudal volumétrico 1 y el caudal volumétrico 2 son iguales, que toda la masa que entra es igual a la masa que sale. Si esto es cierto, entonces se supone que el caudal volumétrico 1, ¿cómo se calcula? El caudal volumétrico debe ser equivalente ¿a quién? A la velocidad por el área. Entonces aquí tenemos la velocidad por el área 1, si es el caudal volumétrico 1. O el caudal volumétrico 2 es equivalente a la velocidad por el área subíndice 2, que debe ser al final las dos deben ser iguales, ¿sí o no? Si esto es cierto, entonces despejamos en función del caudal volumétrico. ¿Cómo nos queda en función del caudal volumétrico las expresiones? Entonces quedaría la velocidad, aquí podemos sustituir directo, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos colocar las letras, esos caudales podemos verlos como cuadrados. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Vamos a ver. Si esto es cierto, nos quedaría la velocidad 1 debe de ser igual al caudal volumétrico 1 dividido entre ¿quién? Entre el área 1. Aquí la velocidad 2. La velocidad 2 es igual al caudal volumétrico 1 y 2, ¿cómo son? Iguales. Ya no voy a poner ni 1 ni 2. Y coloco simplemente el área subíndice 2. Si esto es idéntico a lo que tenemos acá, entonces esta que está acá la sustituyo por el caudal. Caudal sobre el área subíndice 2. Están elevados al cuadrado, ¿no? Al cuadrado. Y después queda